día de hoy, la gente del chat de YouTube me ha recomendado video reaccionar a el final más devastador del cine, La Niebla, relatos y reflexiones. Videazo de parte del canal de Farid, el cual, bueno, básicamente es un canal de video resumen que te da un análisis de las películas y también te da unas reflexiones que son joyas de arte. Veamos qué nos trae. En Maine, el artista David, su esposa Stephanie y su hijo de 8 años Billy se refugian en el sótano durante una fuerte tormenta eléctrica que deja muchos daños a la mañana siguiente. Al revisar la propiedad, descubren que un árbol del vecino Brent dañó su cobertizo para botes y también ven una extraña niebla sobre el lago que parece venir de la montaña, aunque no le dan importancia. David va con Brent para hablar del seguro y se entera de que el auto de su vecino también fue aplastado por un árbol. Brent le pide que lo lleve al pueblo y van juntos con Billy en el asiento trasero. En el camino ven vehículos militares pasando a toda prisa. Llegan al supermercado lleno de gente por la tormenta cuando de pronto escuchan sirenas. Policías y bomberos cruzan frente a la tienda. En ese momento, un hombre mayor llamado Dan entra con la nariz ensangrentada gritando que hay algo en la niebla y que se llevó a un joven y pide que cierren las puertas. La gente cree que está... Ah, cierto, ya me acuerdo de esta película, boludo. Había una vieja de cagada, men, que no paraba de joder con lo religioso, chat. Y que tipo, me sacaba mucho de quicio, boludo. Ya recuerdo esta película bien. Chat, por eso me molesta, tipo, las personas que son así religiosas extremas mal, boludo. Porque por esa vieja yo creo que hubo un montón de muertes re innecesarias. Y tipo, la gente que andaba administrándose ahí el mini super no logró llegar bien al final, boludo. Loco, hasta que un hombre sale, intenta subir a su auto y se escuchan sus gritos mientras la niebla rodea el lugar. Así que todos deciden cerrar el supermercado. Poco después, un temblor desata el pánico. La mayoría se niega a salir, pero una mujer desesperada insiste en ir por sus hijos, a quienes dejó solos. Pide que alguien la acompañe. Nadie acepta. Ella maldice a todos, se va sola y se adentra en la niebla. Billy tiene fiebre y David intenta tranquilizarlo mientras conversa con Sally, una empleada del supermercado, y Amanda, una maestra nueva en el pueblo. Luego, David busca mantas y Oli, el asistente del gerente, lo envía a la parte trasera, donde encuentra un generador de emergencia averiado que suelta humo y decide apagarlo. En la oscuridad, David escucha un ruido detrás de la puerta del garaje, como si algo la estuviera empujando. Vuelve para advertirlo, pero los empleados no le creen y quieren abrir para arreglar el problema. David intenta detenerlos. Les dice que si abren, lo que está afuera puede entrar. Jim se ofende y lo acusa de creerse superior por ser artista. Aunque Oli insiste en que el generador no es necesario, Jim casi siempre es al revés, boludo. Siempre tiran a los artistas diciéndole, no, te vas a morir de hambre, boludo. Y a ver, mentira no es, chat, pero de igual forma, tipo, dudo mucho que la palabra de un artista, boludo, tenga efecto sobre algo mecánico. O sea, por muy famoso que yo sea, no puedo agarrar y decirte, no seas pelotudo, no muevas ese fusil, ya está bien, no vale la pena. Pues obviamente me deberías de mandar a la miércoles, pero desgraciadamente para tu información, yo soy técnico electromecánico industrial, así que sí puedo corregirte. Ordena a Norm, el chico que embolsa las compras, que abra. David le suplica a Norm que no lo haga, pero el chico lo ignora y abre la puerta. Una criatura con tentáculos lo agarra de la pierna. David y Oli intentan salvarlo, pero no pueden y el chico muere. Apenas logran ahuyentar el monstruo. David le corta un tentáculo con un hacha y cierran la puerta. Jim se disculpa, pero luego culpa a David por no haberlo advertido mejor. David lo golpea y le reclama que por su terquedad el chico terminó muerto. Después debaten si decirle la verdad a los demás. Oli propone empezar con Brent, que es un abogado influyente. Le cuentan, pero Brent no les cree y reacciona con hostilidad. Luego se lo dicen a todos y nadie les cree hasta que muestran el tentáculo a Bud, el gerente. Bud confirma la amenaza y empiezan a reforzar las ventanas del frente. Aún así, Brent sigue escéptico y arma un grupo para pensar racionalmente cómo salir. A ver, igual se podría considerar un poquito razonable, tipo, o sea, ¿quién va a creer esa pelotudez? Pero literalmente ya hay un montón de cosas que sucedieron. Primero, lo del anciano, boludo. Luego, lo del chamaco y la señora que nunca regresó, man. Y por último, que aunque 3 pelotudos ya están diciendo, no, que sí es verdad. Y encima el otro imbécil dice, no me avisaste bien, boludo. Es como, oh my god. Entiendo que seas escéptico, pero ya esto es rozar un poquito el nivel medio pelotudo, pues. En cambio, la señora Carmody comienza a predicar que viene el apocalipsis y que Dios exige un sacrificio de sangre por los pecados del pueblo. Dice que se han burlado de Dios durante demasiado tiempo y que ahora él exige sangre como retribución.
yo no entiendo por qué no sacaron a esta vieja de miércoles desde el inicio. Yo estoy en una situación crítica, boludo, y escucho un pelotudo empezar a decir cosas de ese tipo que quiere lavar el cerebro a las personas, man. Y que existen personas, desgraciadamente yo he tenido el desfortunio de conocer gente así, man. Votarlo, chat. O sea, yo creo que lo peor que me podría pasar sería tener una persona así, no sé, están encerrados en una isla o en una situación crítica, porque siempre se van a sacar fumadas que te cagas, man. Y es que ya lo verán, van a odiar a esta vieja, si no se han visto la película van a odiar a esta vieja. Tal como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su primogénito para probar su amor a Dios. Sus palabras aterrorizan a los niños y Amanda la bofetea para que se calle. Jim también se enfurece con Carmody. La señora Carmody aseguran que esa noche vendrán y se llevarán a alguien más, y que cuando eso pase todos llorarán ante Dios y le rogarán a la madre Carmody que les muestre el camino. El grupo de escépticos, liderados por Brent, decide salir de la tienda para buscar rescate. David intenta detenerlos, pero Brent lo ignora, insistiendo en que no hay nada en la niebla. La señora Carmody les advierte que todos van a morir. A un hombre le atan una cuerda a la cintura para ver hasta dónde logra llegar. En cuanto entra en la niebla, la cuerda se tensa con fuerza durante unos segundos y luego queda completamente inmóvil. David la recoge poco a poco hasta que aparece sangre y al final solo regresa a la parte inferior del cuerpo del hombre. El supermercado queda en shock. Con eso... A ver, pero en la película, tipo, nunca aclararon si eran aliens, boludo, si era alguna entidad cósmica, chat, o era una única pendejada. O sea, no me acuerdo eso de la película, man. O eran tipo monstruos y ya está. Muchísimas gracias, Chocopray, por esos 9 pesos mexicanos. Se te hace todo cura, boludo. Ya tengo para... Bueno, ya los chetos no cuestan 9 pesos, ahora cuestan 16, boludo. La iglesia es una mentira para robarnos dinero. A ver, igual... Digo, dentro de todo, aunque yo no sea muy pro religión y todo lo que tú quieras, hay que respetar, boludo. Sí, no voy a negar que hay un sistema de monetización y todo lo que tú quieras, pero, pues sí, hay personas que realmente depositan su fe y que pueden llegar a hacerte cambiar, mucho la forma en que tú piensas las cosas, pues. Pero personas así, full extremistas, nunca es bueno, chat, de ningún tipo. O sea, tampoco ser escéptico ahí al polo opuesto tampoco es bueno. Es mejor siempre estar en un punto intermedio. Gujibi fan, boludo. Mucho de algo no es bueno, man. Shaggy, ¿tú sabías que la niebla y eso, el payaso asesino, ocurren en el mismo universo? Ocurren en el mismo universo. Es un montón, No sabía eso. O sea, lo escribe la misma persona todo esto. Aclaran que son criaturas de otra dimensión, lo que te da a entender que son animales buscando comida. A prueba, la gente por fin toma en serio la amenaza. Colocan luces por toda la tienda pensando que ahuyentarán a las bestias, pero solo atraen insectos voladores gigantes. Estos rompen los vidrios y se meten en el local, desatando el caos y causando varias muertes. Una de las criaturas ataca a Sally y la pica en el cuello, eliminándola. Jessup, un soldado que acababa de confesar que sentía algo por ella, queda destrozado. Además, 2 personas mueren por los insectos y otra se quema viva al intentar incendiarlos. La señora Carmody describe con precisión una escena bíblica que aparece replicarse ahí mismo y en medio del caos un insecto se posa sobre ella. Ella permanece completamente quieta y después de susurrar "mi vida por ti", el insecto se va sin hacerle nada. Mientras tanto, el gerente Oli salva a Billy al dispararle a uno de los insectos antes de que lo ataque y por un momento quedan a salvo. Como varias predicciones de Carmody se cumplen, ella empieza a predicar con más fuerza y gana seguidores entre los sobrevivientes. No le hagan caso a esa pinche vieja. Es que de verdad casi no me fumo la película solo por esta... A ver, entiendo que tipo... O sea, es antagonista y todo lo que tú quieras, pero brother, es que también es tan real, boludo. Esto podría pasar, men. Aquí ya voy a comenzar a hacer algunos comentarios. Hay muchos temas interesantes en esta película, pero si tuviera que escoger uno que la sostiene de principio a fin, sería este. ¿Qué pasa cuando estamos muertos de miedo y además no entendemos lo que está ocurriendo? Al inicio vimos a Dan entrar con la nariz ensangrentada, gritando, advirtiendo que nadie saliera. Luego escucharon los gritos de un hombre mientras la niebla se metía y después ocurrió un temblor. Hasta ahí había incertidumbre e inquietud, pero todavía no terminaban de entender qué había afuera, hasta el suceso del generador. Ese momento fue el quiebre porque ahí ya tenían una prueba tangible del peligro. Hay algo ahí afuera, real, y puede matarlos. Eso intensificó el miedo y entonces vimos cómo en la desesperación las personas empezaron a buscar distintas formas de consuelo o esperanza para enfrentar lo que está pasando. Vimos 3 actitudes. Una fue la negación, a través de Brent y su grupo. Esta es una respuesta psicológica muy común frente a situaciones demasiado
grandes o demasiado absurdas para procesarlas. A veces lo que vivimos es tan difícil de aceptar que la mente prefiere negarlo, actuar como si no fuera verdad, porque simplemente no puede asimilarlo en ese momento. Otra fue la de David y su grupo, que fue más mesurada. Ellos no negaron la amenaza como Brent, pero tampoco se entregaron a una historia mística para calmarse. Se concentraron en hacer lo que se podía hacer. Todavía sienten una sensación de agencia, como si aún tuvieran algo de control sobre la situación. No se dejan arrastrar por el pánico y no se resignan del todo. Y la otra actitud fue el fanatismo religioso representado por la señora Carmody, porque cuando la gente está desesperada, muchas veces lo que busca no es la verdad, sino alivio. Y Carmody fue ganando seguidores justamente conforme el miedo se intensificó. Al principio vimos cómo Carmody fue ignorada e incluso agredida por sus discursos, pero conforme más personas murieron, el miedo creció y la desesperanza se metió en el ambiente, y entonces la gente empezó a seguir sus creencias. Un ejemplo claro de esa transición la vamos a ver en Jim, que al inicio hemos visto cómo era totalmente escéptico y hasta le gritó a Carmody, pero después vamos a ver cómo, sobre todo tras un episodio en específico, va a regresar en shock, resignado ante la amenaza. Y en ese estado, alguien como Carmody se vuelve peligrosamente atractiva porque te da una explicación total y sobre todo te ofrece una solución. Mientras más grande es el miedo y la desesperación, mientras más fuerte es la sensación de sentirse indefensos y sin control, más aumenta la vulnerabilidad hacia cualquier figura que se presente como una posible solución. Así es como Carmody fue ganando adeptos. Estoy ocupado, ¿qué pasó? No tengo. Y esto se ha visto una y otra vez a lo largo de la historia. En momentos de crisis, miedo e incertidumbre, aparece alguien con un discurso firme que promete una salida, divide el mundo en buenos y malos y la gente lo sigue porque necesita creer en algo. El gran problema es que cuando tienes personas asustadas y ya capturadas por una ideología, puedes convencerlas de hacer casi cualquier cosa. Sí, boludo, y es que encima esta vieja empieza a decir que no, que requieren sacrificios, o sea, tipo como tribu antigua de prehispánica, chat, porque antiguamente, o sea, los mayas y religiones así, o sea, siempre tienen como esa tendencia de pedir sacrificios, ¿no? Y tipo utilizaba este versículo de, ¿cómo se llama? Del sacrificio, boludo, y decía que tenían que llevar personas, chat, y obviamente eso se vuelve peligroso porque la gente estando tan desesperada, pues tipo le hacían caso y bueno, básicamente creo que incluso sí llevó a cabo que tipo sacaran a un par de personas del refugio, man, solo porque no querían seguirle sus idas y luego también da mucho coraje que la gente sea tan ingenua, man, pero esto perfectamente podría ser real. Dicen, vienen de otra dimensión, es como Elite y el centro de todo es la torre oscura que viene siendo el creador que sostiene a todas las realidades, o sea, las películas y novelas de Stephen King. ¡A la miércoles! Pero en sí no es como que tipo, o sea, como realidades alternas por lo que tú me dices, ¿no? No es como que necesariamente se haya despegado la niebla y al mismo tiempo esté sucediendo las cosas de It, por así decirlo, sino que es como que hay un puente entre todos, ¿no pues? Y las ideas de Carmody no son nada bonitas. La solución que propone es el sacrificio. En la lógica fanática, cuando algo se vuelve necesario, la moral se vuelve flexible. Y aunque esto parezca exagerado, no está tan lejos de lo que ha pasado muchas veces en la realidad. El miedo puede hacernos sacar conclusiones apresuradas y actuar de forma impulsiva e irracional hasta el punto de justificar lo impensable. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con esto. Para ayudar a un herido llamado Joe, David propone ir a la farmacia vecina por suministros y después llevarse en su camioneta a quienes quepan para alejarse de la niebla. Amanda y otros intentan disuadirlo por lo peligroso, pero David advierte que cada vez más gente seguirá a Carmody, lo que podría volverlos un peligro. Amanda cree que la gente es decente, pero David responde que lo es mientras exista orden. Cuando desaparecen las reglas y aparece la desesperación, la gente actúa de forma primitiva. Dan y Oldie coinciden. Si asustas lo suficiente a las personas, puedes convencerlas de hacer lo que sea, y terminarán arrodillándose ante cualquier cosa que les prometa una solución. David concluye que su prueba será ir a la farmacia antes de decidir qué hacer. David deja a Billy con Amanda y cuando están por salir, Carmody intenta frenarlos con otro sermón sobre el castigo de Dios. Le dice a Bobby, el hermano del herido Joe, que morirá allá afuera. Luego critica el orgullo de David, diciendo que esa arrogancia fue lo que atrajo la furia de Dios desde el principio. De pronto, Irene, una ex maestra, le lanza una lata y le grita que cierre la boca. El grupo se interna al chile. Qué bueno, qué gusto que me dio esa escena, man. Creo que después, más adelante, tipo, obtiene su castigo, pero que le haya aventado la lata, boludo, dije, nah, fue cine. Y por eso continué viendo la película, man. Porque si no, si seguí escuchando a esta vieja, man, me hubiese tilteado mucho, man. La niebla y llega rápido a la farmacia. Adentro, el silencio los tranquiliza por un momento, pero pronto descubren un nido de arañas gigantes y cadáveres humanos usados como incubadoras. Un soldado agonizante susurra, lo
lo siento antes de morir y de que las arañas salgan de su cuerpo. Las arañas atacan y eliminan a 2 hombres con su telaraña ardiente, entre ellos a Bobby. Al retirarse, Dan apuñala a otra araña en la salida y logran volver al supermercado. Carmody aprovecha el fracaso para ganar más seguidores, prometiendo protección contra la ira de Dios. Jim, que regresó en shock después del episodio de la farmacia, se une a Carmody. David y los demás discuten qué hacer. Amanda coincide en que prefiere morir intentando escapar que quedarse. David quiere hablar con los soldados, convencido de que saben algo por el lo siento del soldado en la farmacia. Cuando buscan a los otros soldados encerrados en el supermercado, descubren que 2 se autoeliminaron. Al confrontar al tercero, Jessup revela que en la base había un proyecto gubernamental para explorar otras dimensiones y que quizás abrieron un portal de donde entraron las criaturas. Jessup dice que él no sabía nada, que solo repite lo que escuchó de otro soldado. La señora Carmody lo llama Judas y lo culpa de haber soltado a las bestias del infierno. Sus seguidores, enfurecidos, lo apuñalan y por orden de Carmody lo ofrecen como sacrificio. Lo expulsan del supermercado y una criatura gigante parecida a una mantis religiosa lo devora. Con esto que le hicieron al teniente Jessup ha quedado claro cómo el miedo ha llevado a la gente del supermercado a actuar de forma irracional y a hacer cosas impensables. Creo que ahí está uno de los mensajes más fuertes de la película. Sí, hay criaturas monstruosas en la niebla y sí representan una amenaza real, pero lo verdaderamente aterrador ha sido lo rápido que el miedo los ha ido deformando por dentro. Los ha vuelto desconfiados y agresivos. Han empezado a ver al otro como enemigo. Y ahí el monstruo ya no está afuera, está adentro. Y ese es el que más miedo da. Chat, ¿ustedes qué harían si estuvieran en una situación así, boludo? No sé, yo buscaría la forma de sacar a esta vieja porque yo sé que va a jodernos a todos, man. Más que las bestias, o sea, el hecho de estar creando esos conflictos y el estar creando bandos, boludo, en una situación tan desesperada, boludo, es como, oh my god, man. Sale más peligroso quedarte dentro porque si de pronto a la fanática tú no le sigues ciegamente, vas a terminar como sacrificio. Y por otra parte, pues bueno, obviamente la presencia de los monstruos y todo eso nos podría literalmente fulminar. Pero yo sí buscaría una forma de salir, o mínimo, si me voy a quedar, encontrar una forma de no darle la razón o tipo a sacarla, boludo, porque esto es más peligroso que quedarse únicamente fuera, man. Típico de los militares, siempre se la pasan abriendo portales interdimensionales o creando bombas de neutrones. Claro, es que es su actividad física favorita, man. Ponerse a pensar en cómo destruir a la mismísima humanidad. Y encima el hecho de que le den matices y todo eso le da todavía más fuerza a sus argumentos de esta compañera, pues bueno, de esta compañera. Lo peor es que como pasan tantas fumadas y la gente no entiende, empieza a dar interpretaciones religiosas y la gente está tan desesperada que le hace caso a todo, pues. La película nos ha mostrado lo fácil que es perder la humanidad cuando el miedo toma el control. Y la verdad es que nadie está completamente a salvo de eso. No solo los fanáticos caen ahí. Sobran ejemplos de cómo gente común puede cruzar esa línea cuando el miedo se vuelve insoportable y la esperanza se agota. Por eso es importante aprender a detenernos antes de reaccionar desde el miedo. Cuestionar discursos que prometen soluciones absolutas. Desconfiar de narrativas que necesitan un enemigo claro para funcionar. Y sobre todo, cuidar la capacidad de ver al otro como humano, incluso en momentos de crisis. Esa noche, Billy le pide a David que le prometa que no dejará que los monstruos se lo lleven. A la mañana siguiente, David y su grupo, Amanda, Billy, Ollie, Bud, Irene, Dan y otros 2, se preparan para huir de la secta que se ha formado. Intentan salir mientras todos duermen, pero Carmody los detiene. Dice que es una profeta y que Dios exige un sacrificio. Pide a Billy. Sus seguidores se le van encima y en medio del caos, Ollie le dispara a Carmody, poniendo fin a su locura. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto que da eso, man! ¡A la miércoles! Imagínate, estás en una situación crítica, man, y en lugar de ponerse a cooperar todos, de buscar, ¿cómo se llama? Una solución, llega una señora cuarentona y súper fanática de la nada a decirte qué es lo que tiene que hacer, sin ningún tipo de fundamento y nada más basándote en eso, y encima cuando quieres buscar soluciones lógicas, se antepone porque, claro, ya tiene formado su séquito de pelotudos que están full cagados de encima. Me cuelgo. A ver, sí es muy válido, man. Sí es muy válido, pero yo sí lucharía hasta el final. Finalmente logran escapar, pero al intentar llegar a la camioneta de David, Ollie y otras 2 personas son devorados. David, Billy, Amanda, Dan e Irene sí alcanzan a subir. Bud no, pero consigue correr de regreso al supermercado. David ve la pistola de Ollie en el cofre y justo cuando un monstruo se lanza hacia él, logra agarrarla por poco.
Luego conducen entre la niebla hasta la casa de David, donde encuentra a Stephanie muerta, colgada en telarañas. Destrozado, decide alejarse del pueblo para ver hasta dónde pueden llegar. En el camino pasan junto a varios autos abandonados y ven una bestia enorme de 6 patas. Manejan durante horas hasta que, inevitablemente, se quedan sin gasolina. Atrapados en la niebla y con ruidos aterradores acercándose, David saca la pistola y les hace entender, sin decir mucho, que quizás sería mejor morir por su propia mano antes que caer en algo peor. Pero al contar las balas, se da cuenta de que falta una. Entonces decide que él será el único que se quede con vida y con el corazón hecho pedazos, les dispara a su hijo y a los otros 3 sobrevivientes. Después baja del auto gritando de dolor, pidiendo que las criaturas vengan por él. Pero en ese momento, la niebla empieza a disiparse. Aparece una columna blindada del ejército de Estados Unidos, eliminando a las criaturas y recuperando el control. En uno de los camiones, David alcanza a ver a la mujer que al principio salió a buscar a sus hijos. Cuando entiende que eliminó a su hijo y a los demás para nada, David solo puede gritar completamente destruido. Nah, eso sí fue una cagada, man. Oh my god. Eso sí fue una cagada. Sí me acuerdo de este final, pero tipo no sabía que era así de horrible. Hermano, qué bajón, man. Imagínate haber sobrevivido a lo peor y que de la nada literalmente hayan hecho eso para que a los 5 minutos vengan finalmente los refuerzos. O sea, es como aquellas personas que luego se encierran ahí en una... Creo que había una historia parecida, tipo... había una empresa excavadora que había contratado unos mineros y que en una zona que, aunque había un montón de desplazamientos y que era normal que se hundiese y se taparan las entradas, había un montón de personas que estaban dentro. Como ya los daban por perdidos, pasó un montón de tiempo, después se enteraron de que efectivamente estaban vivos, man, pero ya era un poco tarde y sí hubo personas que se murieron por inanición y no comer alimentos, man. Qué final más bueno, pero lo odio. A ver, igual está zarpado que no sea lo típico de que salieron todos vivitos y coleando, porque esa es la magia también de esta clase de historias, que se atreven a no dejarte en lo ambiguo que se atreven a dejarte en lo ambiguo y no tanto de que fueron felices para siempre, porque, a ver, siendo honestos, no siempre en la vida real uno tiene finales felices. Ay, es que es un buen final, pero al mismo tiempo comparto la opinión de Coro, te dan ganas de odiarlo, Trozado. Este es sin duda uno de los finales más polémicos, brutales, desgarradores y conmovedores del cine, así que vale la pena detenernos a explorar algunas interpretaciones. La primera tiene que ver con la señora Carmody. Yo sé que prácticamente todos la odiamos, pero hay una teoría posible, incómoda, pero bastante interesante. ¿Y si Carmody, en cierta forma, estaba en lo correcto? Si repasamos todo lo que profetizó, sorprende lo mucho que se cumplió. Predijo que las criaturas vendrían por la noche y se llevarían a alguien, y así ocurrió. Predijo que Bobby moriría al salir rumbo a la farmacia, y también ocurrió. Habló del sacrificio de Abraham, la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac para probar su fe, y aseguró que para que todo terminara era necesario sacrificar al hijo de David. Y al final David terminó eliminando a su hijo y justo después la niebla desapareció. Ahora, para reforzar esta teoría hay que tomar en cuenta la influencia de El Bosco, el pintor famoso por sus representaciones macabras, oníricas y casi surrealistas del infierno. Es como si yo te dijera, no sé, el año que viene va a haber una temporada en donde te la vas a pasar muy bien, pero cuidado que a los meses siguientes te va a ir muy mal. Y como que la gente se autosugestiona y al final sí termina pasando porque uno está como de, tengo que aprovechar porque después viene el bajón y están así todo el rato y como vienen con ese mental de intentar mantenerse full a raya, al margen de lo que es disfrutar ese tiempo, pues llega un punto en donde se cansan, luego sienten el bajón y dicen, oh, sí, la verdad. Dentro de la obra original de Stephen King. En la obra original, David describe a una de las criaturas como si hubiera salido de uno de los murales infernales del Bosco. Y luego compara el discurso de Carmody con horrores sacados de Doré, Jonathan Edwards y el propio Bosco. Es decir, Stephen King usa a El Bosco como una referencia directa para el tono y el tipo de terror que está construyendo. Dicho esto, vale la pena mirar algunas de esas pinturas infernales del Bosco como un lente para reinterpretar la historia. En el tríptico de El Jardín de las Delicias, quizá la obra más compleja y enigmática del Bosco, el panel final, conocido como El Infierno, muestra una visión brutal de lo que les espera a los seres humanos como consecuencia de los pecados capitales. Predominan los colores oscuros, especialmente negros y rojos, para retratar un inframundo sin vida. Se ven figuras humanas aplastadas, apuñaladas, torturadas y devoradas por criaturas extrañas, como las que vemos en la película. El sermón apocalíptico de la señora Carmody, centrado en la idea de que la ira de Dios cae
sobre el mundo por sus pecados se parece mucho a ese infierno que pinta el Bosco. Además, la manera en que la gente murió en la película, siendo arrastrada y desgarrada violentamente, resuena bastante con la violencia retratada en esa obra. Por otro lado, en la obra El Juicio Final, el Bosco retrata ángeles caídos del cielo transformados en criaturas monstruosas, mientras Adán y Eva son expulsados y perseguidos hacia un bosque oscuro para ser juzgados por sus pecados antes de descender al infierno, donde los condenados son brutalmente castigados. De nuevo, estas imágenes se prestan muchísimo para leer The Mist o La Niebla desde ese lente. Los monstruos que aparecen entre la niebla podrían interpretarse como criaturas caídas, y todos los que se atreven a salir del supermercado parecen cruzar hacia una especie de territorio de juicio. Recordemos también cómo Carmody criticó el orgullo de David, y el orgullo en la tradición cristiana es un pecado capital. La Biblia incluso plantea que Satanás fue expulsado del cielo por su orgullo. Si miramos la historia desde este lente, el castigo final de David, perder a su hijo y descubrir que su acto fue inútil, podría interpretarse como una consecuencia de ese pecado. Un castigo perfectamente bosquiano. Ahora, esta teoría sobre la señora Carmody y la lectura bosquiana es bastante interesante y entretenida, pero la verdad yo me quedo con otra idea, más en la línea de lo que hemos venido hablando sobre el miedo y la desesperación. Para llegar ahí, primero quiero contarte el final original de la novela, que es muy diferente al de la película. En el libro de Stephen King, David logra escapar del supermercado, pero en lugar de tomar la decisión extrema del final cinematográfico, prende la radio y cree escuchar una voz que dice una sola palabra: Hartford. Entonces piensa que Hartford, Connecticut, podría ser una zona segura y decide dirigirse hacia allá. Y la novela termina con David narrando: voy a dormir ahora, pero antes voy a besar a mi hijo y susurrarle 2 palabras al oído. 2 palabras que suenan un poco parecido. Una es Hartford, la otra es esperanza. Es un final abierto, pero con luz, muy diferente al de la película. Y lo curioso es que Stephen King en una entrevista dijo que le encantó el final que Frank Darabont hizo para la película, e incluso comentó que le habría gustado darle ese mismo final a su propia obra. Entonces la pregunta es, ¿por qué Frank quiso hacer un final literalmente opuesto, tan desesperanzador y demoledor? La clave está en otra película que Darabont dirigió, también basada en una historia de Stephen King, y que a ver, yo siento que igual el haberle dado ese final es lo que te hace no poder olvidar la película como tal, men. O sea, el final era tan inesperado que ni el propio autor se lo esperaba, y encima le gustó, men. Por eso siempre pierdes más partidas, porque al ganar la mayoría sería típico cliché final. Sí, boludo, por eso siempre hay altos y bajos. Es que ustedes no saben que existe el storytelling, boludo, que últimamente anda muy famoso en la creación de contenido. Llevar a cabo una narración y hacer un carrusel emocional, men. Empezar aquí, poner expectativa, después superar esa expectativa, luego avanzar el video y desesperanza, todo mal, pero plot twist, de la nada al final resulta que todo bien, hay una mejora, boludo, pero al final hay otro problema, chat, y así los engancho y los tengo con el carrusel emocional todo el tiempo. Mucha mamada, tú sabemos que eso no es cierto. A ver, igual puede que no, pero es un punto interesante de analizar. A ver, no niego que las reflexiones y cositas que te trae la religión puede llegar a ser un punto de vista de ver y experimentar el mundo muy distinto, pero tampoco hay que irnos por lo absurdo, ¿no? Pues entiendo, y es una forma curiosa de ver en distintos ángulos una misma situación, pero tampoco hay que dejarnos llevar por esas interpretaciones, pues, que muchas veces suelen estar muy arraigadas a la persona que intenta darles precisamente ese sentido, porque, o sea, se habla mucho de eso, pero de la nada la señora te tiraba que se ocupaban más sacrificios y tipo, pues obviamente entendemos que eso no está bien. De hecho, es de mis favoritas, The Shawshank Redemption. Tengo un relato y reflexiones sobre esa película, así que si no lo has visto, te recomiendo que después de este video te vayas a ver ese. Te dejo el link en la descripción. En una entrevista, Frank explicó que The Mist funciona como una obra complementaria de Shawshank. Si has visto Shawshank, sabes que es una película sobre la esperanza y sobre no soltarla pase lo que pase. Andy, el protagonista, es condenado a 2 cadenas perpetuas en prisión y aún así se aferra a la esperanza. Entonces, si Shawshank es una película sobre el valor de la esperanza, The Mist es una película sobre el peligro de la desesperanza. Y visto así, el final de la película es la manera perfecta de cerrar ese mensaje. David estuvo aguantando muchísimo, haciendo todo lo posible por proteger a su hijo, pero llegó un punto en el que perdió la esperanza de que pudieran sobrevivir, justo cuando la salvación estaba
estaba a nada de distancia. Por eso la madre que apareció al final con sus hijos funciona como el contrapunto de David. Es literalmente lo que habría pasado si David no hubiera soltado la esperanza. Esa mujer se adentró en la niebla para rescatar a sus hijos, aunque todos estaban aterrados e intentaron detenerla. No la soltó y como resultado los salvó. David, en cambio, soltó la esperanza y perdió a su hijo. Así que el mensaje final para mí es este. Incluso cuando la vida se sienta como una pesadilla interminable, no hay que soltar la esperanza, porque puede ser lo único que evita que el miedo nos destruya por dentro. Exacto, por eso Shaggy siempre gana todas sus partidas. Es que no suelto la esperanza, hay fe, muchachos. Hola, bro, solito para Yase, ¿cómo estás? Dicen por ahí, el problema es que ocurre debido a un portal de otra dimensión abierto y de ahí proviene la niebla y los monstruos. Pero, oh my god, man, es una película muy interesante. Por ese final en particular es que igual yo también termino recordándola. Y qué jodido que es que no se hayan salvado, man. Hacer lo que nos toca, aguantar un poco más y seguir avanzando, porque nunca sabes en qué momento la niebla puede empezar a disiparse. Y a veces, como en la película, eso puede estar más cerca de lo que crees. Nah, fue cine. No me acordaba de que esta película fuera así tan buena, men. Aunque obviamente me caga y me vuelve a recagar encima la fanática religiosa. Hay que reconocer que fue un trabajo que se te quede en la memoria.